Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a continuar un poco con lo que estábamos hablando el otro día, que eran, habíamos empezado con los sistemas de separación de poderes, con el sistema presidencialista. Yo le había dado los caracteres, había hablado del origen histórico, que obviamente es el sistema norteamericano por excelencia. Yo les había dicho que a partir de ahí para abajo se habían dado todos los sistemas presidencialistas, con excepción de Canadá, que había conservado un sistema de colaboración de poderes. Es el único país de América que tiene este sistema, porque si bien obviamente es un país independiente, la reina le otorgó la independencia, no porque ellos se hayan querido independizar, sino que se los dio como un regalo, pero mantienen el vínculo con la monarquía inglesa, en el sentido de que si bien no pertenecen como colonia británica, pero mantienen dentro de eso como que reconocen a la reina como jefa de Estado, que tienen el primer ministro, que es quien efectivamente gobierna. Y esto es muy común en los países del Commonwealth, o sea, lo que eran las antiguas colonias británicas, como Australia también, que si bien obviamente son países que son independientes, tienen esta doble esfera de gobierno con el jefe de Estado, que ahora lo vamos a ver dentro del sistema parlamentario, que generalmente es el rey, y un jefe de gobierno que es el primer ministro, que es quien efectivamente va a ejercer el poder, o sea, quien efectivamente gobierna. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, ahora nos vamos a meterse de lleno en lo que es el sistema parlamentario. El sistema parlamentario lo vamos a encontrar fundamentalmente en los países europeos. Nosotros tenemos dos grandes vías por las cuales el parlamentarismo clásico se ha generado dentro de lo que es el sistema europeo. Fundamentalmente, el gran antecedente de esto evolutivo fue el sistema inglés, ese es el sistema por excelencia. Yo les decía esto de que dos grandes fracturas se dieron porque en el caso de Francia, cuando llegamos a lo que es la Asamblea Nacional Francesa, con la Revolución Francesa y demás, ahí se produce un quiebre, en definitiva, de lo que era el absolutismo monárquico, donde, bueno, 3 años después de la Revolución Francesa, se va a producir el aguillotinamiento del rey y de la reina, o sea, la muerte por la guillotina, se le corta en la cabeza, para ser más específico, para terminar con un símbolo que era justamente esa monarquía absoluta. ¿Por qué? Porque allá en Francia se dio justamente un corte a partir de lo que era el sector de la burguesía, el sector trabajador, mientras que el clero y la nobleza estuvieron del lado del monarca. En cambio, en Inglaterra, los primeros que van a iniciar ese corte con el poder absoluto van a ser el clero y la nobleza. ¿Por qué digo esto? Porque allá por 1215, cuando se sanciona la Carta Magna, donde Juan Sin Tierra, que era el hermano de Ricardo Corazón de León, quien se encontraba en ese momento en las cruzadas, tratando de recuperar el manto sagrado y recuperar los territorios que teóricamente los musulmanes habían tomado y que eran Tierra Santa y demás, su hermano, que era el regente en ese momento, Juan Sin Tierra, con tal de tener más poder, trataba de sacarle, digamos, dinero de las arcas de tanto del clero como de la nobleza, que eran quienes obviamente tenían para pagar. Recordemos que estamos hablando todavía de un estado feudal, donde obviamente los señores feudales eran quienes tenían el dinero, el clero formaba parte de ese contexto dentro de lo que eran los 4 centros de poder. Teníamos la iglesia, los señores feudales, la monarquía y lo que quedaba del Imperio Romano, que era el Imperio Romano de Oriente, con asiento en Bizancio, Constantinopla, donde Constantino se había transformado al cristianismo y pasó a ser lo que el resabio de aquel Imperio Romano que quedaba, que era ahora el de Oriente. El de Occidente había caído con las invasiones bárbaras y quedaba solamente esto como resabio. Eran los 4 centros de poder que había. Entonces, el monarca, obviamente para tratar de recaudar mayor dinero, ¿a quienes podía presionar? A los señores feudales. Solamente a ellos, porque eran los que tenían poder.
Y el clero de alguna manera también se había transformado en un señor feudal porque, digamos, estaba desvirtuado de lo que era el poder terrenal, del poder espiritual, y por ende lo que importaba en ese momento eran las posesiones que la iglesia tenía dentro de los distintos territorios que ella tenía a su cargo. Por eso muchas veces los señores feudales incluso designaban a sus hijos, o lograban en definitiva que sus hijos se hiciesen miembros del clero para anexar territorios cercanos a ellos y ser más poderosos. Incluso esto, bueno, después van a ver la bolilla 12, se generan cuestiones entre el poder temporal, o sea, el poder del rey, el poder espiritual, el poder del papa, con los aspectos que cada uno de ellos tenía como injerencia dentro de lo que era el mundo feudal en aquel momento. Estamos hablando de aspectos terrenales, no de aspectos espirituales. Nadie le negaba que la iglesia era quien en definitiva tenía a su cargo todo lo que era en materia espiritual, pero sí con respecto a el poderío que tenía en ese momento dentro de la tierra. Y obviamente era poderosa. Desde el vamos tenía la posibilidad de otorgar el perdón, obviamente, de los pecados, y esto no era un hecho menor para los monarcas de aquel tiempo, porque si un monarca no era perdonado en sus pecados, quedaba fuera de la iglesia. Si quedaba fuera de la iglesia, quedaba fuera del amparo de Dios. Y si quedaba fuera del amparo de Dios, estaba gobernando sin poder divino. Y si gobernaba sin poder divino, el pueblo se podía rebelar. ¿Por qué? Porque justamente el poder que teóricamente venía de Dios no era respetado. Entonces se podía cometer hasta un tiranicidio, porque se había transformado en un tirano. Bueno, todas estas cuestiones obviamente no eran menores en ese momento y esa disputa de poder se daba. Entonces el rey, el regente, mejor dicho, Juan Sin Tierra, decide empezar a poner una serie de impuestos que se hacen obviamente bastante onerosos a la hora de poder lograr digamos, la conformación, en definitiva, o la conformidad, mejor dicho, por parte de esos señores feudales y de clero hacia el monarca. Entonces, esa conformidad, que obviamente no era fácil de obtener, al contrario, se va a poner en una oposición al poder del monarca y van a lograr que se redacte esa Carta Magna de 1215, que en definitiva lo que hace es establecer, a grosso modo, se los menciono, obviamente mucho más extensa, que el rey, para poder dictar cualquier normativa que pretenda el cobro de impuestos, debe requerir la conformidad de parte de estos otros dos sectores, o sea, del clero y la nobleza. Y se conforma por primera vez un consejo, que va a ser un consejo real integrado por señores feudales y por miembros del clero, para intervenir en este tipo de cuestiones. O sea, el monarca, cuando quiera modificar algún tema impositivo o cobrar algún otro impuesto, lo que sea, va a requerir la presencia del consejo y va a requerir la conformidad por parte de ellos. ¿Qué vamos a ¿Sí? comer? Hola, hola. Ah, bueno. No, alguien dejó el micrófono abierto y se ve que está pensando en la comida. Todos tenemos hambre, claro, por las dudas. Pero bueno, aguanta un cachito. A la 1:30 estás comiendo, no te hagas problema. Bueno, siguiendo con el tema de la clase, les decía esto. Entonces, ese es el primer antecedente, y de alguna manera es el primer antecedente a lo que va a ser el Parlamento inglés, porque ustedes se dan cuenta que ya se forma un consejo donde obviamente los sectores de poder más importantes, que eran en definitiva el clero y la nobleza, van a ser quienes van a establecer su presencia y su decisión en todo lo que sea materia impositiva por parte del rey. No lo va a poder hacer ya más solo. Entonces, la evolución, como yo les marcaba, a diferencia de lo que ocurre en Francia, que se va a producir un quiebre a través de una revolución, en Inglaterra el proceso parlamentario es completamente distinto. Se le van sustrayendo facultades al monarca a partir de 1215 en adelante. Perdón, tuvimos un pequeño incidente, se cayó la tablet. Estamos tratando de acomodarla. Un segundito. Les decía que a partir de ese momento el monarca empieza a tener que tener la aprobación por parte de un consejo real que ni más ni menos va a ser después, con el correr del tiempo, en definitiva, el Parlamento, obviamente, va a ser lo que va a terminar conformando el Parlamento. Y marco esto porque, a diferencia de lo que ocurre en Francia, que yo les decía que era
el Estado llano, en definitiva, o sea, el sector de la burguesía, el más desprotegido que va a iniciar la revolución, acá no hace falta llegar a eso, porque justamente es el sector, o los sectores tal vez más poderosos en ese momento, porque los siervos de la gleba, en definitiva, eran muy poco acceso, tenían a este tipo de cuestiones y dependían de los señores feudales, los que van a empezar a separar atribuciones al monarca. De esa manera va evolucionando, después tenemos la petición de derechos, el Bill of Rights, hasta el Parliament Act, que es, digamos, en 1711, lo que da origen al Parlamento tal cual como lo conocemos hoy en día, donde va a ser la Cámara de los Comunes la Cámara más poderosa dentro del Parlamento. Hasta ese momento, les decía, eran, en definitiva, los señores feudales, o la nobleza, como quieran llamarlo, la que va a ser el sector más importante dentro de esto. A partir de 1711, con el Parliament Act, cambian y va a ser justamente la Cámara de los Comunes la que va a tener el mayor poderío. Por eso es una evolución paulatina. Fíjense ustedes, estamos hablando de 500 años, de 1215 a 1711, donde se le van sustrayendo facultades al monarca en favor primero de la nobleza y el clero, para que después justamente pase a ser el sector burgués, en definitiva la burguesía, la que va a tener mayor poderío dentro de esa Cámara de los Comunes. Y esto obviamente se va asentando cada vez más. Obviamente hay particularidades por las cuales esto tenemos que tener en cuenta lo que es un sistema parlamentario. Como primer carácter tenemos que decir que es un sistema de colaboración de poderes. O sea, acá no tenemos como en el sistema presidencialista marcado lo que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, con cada una atribuciones propias. Aquí tenemos un sistema por el cual el Parlamento es el eje central del poder y del cual va a surgir justamente quién va a gobernar. O sea, lo que para nosotros sería nuestro ejecutivo, que en realidad ahí es el jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque ese ejecutivo, como segundo carácter, es un ejecutivo dual. O sea, tenemos dos integrantes del Poder Ejecutivo. El jefe de Estado por un lado y el jefe de gobierno por el otro. Como estamos hablando de Inglaterra, les digo que el jefe de Estado es la reina, quien acaba de enviudar hace muy pocos días. Murió el príncipe consorte Felipe con 99 años. Y ella en realidad, las funciones que tiene, como se dice generalmente, son funciones más que nada decorativas, que en realidad es cierto porque representa al Estado, o sea, en los viajes al exterior. En el caso inglés, la corona representa la unidad de todo lo que es el Reino Unido, porque ella es reina del Reino Unido, o sea, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda son los 4 países que conforman el Reino Unido de Gran Bretaña, y ella representa justamente la unidad de eso. Estamos hablando de Irlanda del Norte, no de la República de Irlanda, que bueno, terminó separado de un país distinto, ¿no? Pero desmarcaba eso, la corona representa la unidad de todo eso y ahí la importancia de la trascendencia que tiene. Con respecto al tema de, digamos, las funciones que tiene, sí, la mayoría de esas son funciones representativas, pero bueno, es un símbolo también en el caso inglés. O sea, la corona, fíjense ustedes que en su momento, cuando ocurre la trágica muerte de Lady Di, en el cual la población estaba volcada mayoritariamente en favor de ella y en contra de lo que era la monarquía en ese momento, porque parecía como que estaba aislada del resto de lo que era el mundo real para los ingleses. A pesar de ello, el 50% de la población en su peor momento seguía apoyando la monarquía como un elemento constituyente dentro del sistema inglés. O sea, marca la presencia. Podemos ver en otros casos específicos si el jefe de Estado es más o menos decorativo. En este caso es importante por lo que representa en sí, por las funciones, digamos, si bien son decorativas, que tuvo en injerencia dentro del armado del gobierno también, porque si bien ella es la que designa a la figura del primer ministro, esa designación, que obviamente requiere una entrevista previa y una acordada con el Parlamento, que a veces les voy a mencionar, es muy respetado la figura de la monarquía en sí. O sea, para el inglés, que es
tradicionalista, que, digamos, se rige mucho por todas estas cuestiones y demás. La figura de la monarquía y de la reina en sí es muy representativa de lo que es su sistema, y obviamente para ellos representa mucho más que una figura decorativa. Pero bueno, tomando en cuenta los caracteres generales de lo que es un sistema parlamentario, como sistema de colaboración de poderes, decimos que el jefe de Estado es la famosa frase: el rey reina pero no gobierna. Justamente es lo que ocurre, o sea, va a ser quien va a hacer la representatividad del Estado, pero no va a tener en sus funciones ninguna cuestión con respecto a lo que es el gobierno en sí. Esto va a caer en cabeza de ¿quién? Del primer ministro. El primer ministro o jefe de gabinete va a ser designado por el Parlamento y va a ser designado el jefe del partido que tenga la mayoría dentro de ese Parlamento, dentro de la Cámara de los Comunes. Esa figura del jefe de gabinete o primer ministro es muy importante dentro del rol de gobierno, porque es quien efectivamente va a ejercer el poder dentro del sistema parlamentario. En el caso de Inglaterra, obviamente... Profe, Sí. te hago una pregunta. ¿Cómo dijiste que se elegía al primer ministro? Perdón. No Es entendí. el jefe de la bancada que tiene mayoría dentro del Congreso, del Parlamento inglés, dentro de la Cámara de los Comunes. Buenísimo. Gracias, profe. Recordemos una cosa, porque también es importante. Cuando hablamos del sistema electoral, en Inglaterra se aplica la mayoría simple. O sea, tiene que ganar su banca, primero y principal. Recordemos que las instituciones son uninominales, por los cuales se va a representar, cada miembro del Parlamento va a ir a la disputa electoral en cada uno de los distritos que yo voy a representar, y tiene que ganar su banca. Obviamente, obtenida esa banca, y obviamente por parte también del jefe del partido, generalmente coincide el jefe del partido con el jefe de la bancada mayoritaria. Entonces, digamos, la misma mayoría lo banca, y la oposición, que obviamente son muy respetuosos, no es como acá que van a salir a ponerle trabas y demás, sino que respetan justamente a ese jefe parlamentario, porque es el que más votos ha obtenido, acompaña. Hay una característica también particular con respecto al sistema de partidos. Inglaterra tiene un sistema de partidos bipartidista, o sea, son dos partidos los que se intercambian generalmente el rol en el gobierno, los conservadores y los laboristas. Si bien hoy en día hay una mayor participación de un tercer partido, que es el Partido Liberal, lo cierto es que entre estos dos partidos son los que se alternan en el ejercicio del poder. Entonces, al alternarse, no son tontos, saben que, bueno, que después cuando termina uno, por cansancio o por lo que sea, viene el otro, no se ponen palos en la rueda como ocurre acá. Sí hay distintas opiniones respecto a las decisiones que se toman, incluso hay mucha participación política en ese sentido, de decir, bueno, yo no hubiese tomado esta decisión o lo que sea, pero en definitiva se lo deja gobernar, se lo deja avanzar, no se ponen trabas dentro de ese Parlamento. Por otro lado, aparte de ese sistema bipartidista que hablábamos recién, como les decía, bueno, aparte de ser elegido el que tiene mayoría, el jefe del partido con la mayoría, como les dije antes, también ellos tienen que tener una entrevista con la reina que después lo va a designar formalmente. O sea, la designación es formal y ya se sabe a quién va a elegir cuando terminan las elecciones. Pero, a pesar de eso, bueno, la reina le hace una entrevista, le pregunta, bueno, cuál van a ser un poco sus decisiones más importantes de toda una forma de gobernar, le va a manifestar su opinión al respecto, así que eso sea una opinión que pueda a él, de alguna manera, sujetarlo a la misma, pero bueno, siempre es conveniente, esto incluso se ve muy bien, no sé si han visto la serie de Queen en Netflix, es muy interesante, vale la pena verla porque justamente cuenta la vida de la actual reina de Inglaterra, y muestra, por ejemplo, en su momento, bueno, cuando le toca siendo muy joven, tener una entrevista con Churchill cuando es elegido en su último mandato, con las diferencias que puede tener respecto y demás, pero preocupada también, hace un juego político también muchas veces con los líderes de la oposición y demás, que no es parte de su rol activo, pero lo cuento porque se ve muchas veces en la serie y demás, y obviamente ese poder está vigente, o sea, está presente dentro de lo que es el armado
político de Inglaterra. O sea, nadie descarta la opinión de la monarquía, muchas veces en el sentido de que si no cuenta con el aval de la reina, por más que pueda avanzar, es una cuestión que puede ser perjudicial para quien esté gobernando en ese momento. Con respecto al Poder Judicial, no hay un Poder Judicial independiente en los sistemas parlamentarios, hay un sistema de administración de justicia, que en última instancia también va a depender del Poder Legislativo. Por ejemplo, en el caso inglés, para que ustedes entiendan esto, tenemos como última instancia, o sea, lo que sería como una especie de Corte Suprema de Justicia, una sala de la Cámara de los Lores en el Parlamento. La Cámara de los Lores, yo les comentaba recién, el sistema en Inglaterra es bicameral. Tenemos la Cámara de los Comunes, que es la Cámara en la cual son elegidos los representantes de esa Cámara, y la Cámara de los Lores, temporales y espirituales, porque justamente temporales se refiere a los que tengan título nobiliario. No cualquier título nobiliario puede integrar la Cámara de los Lores, o sea, el título de ser no es suficiente para integrar la Cámara de los Lores, porque ese es un título que otorga la reina y lo puede otorgar en cualquier momento, se lo da a figuras representativas, se lo ha dado, por ejemplo, a los Rolling Stones, a los Beatles, a Elton John, bueno, a tantos otros músicos, pero eso no es un título que lo habilite a integrar la Cámara de los Lores. Sí, títulos nobiliarios que se heredan, mucho más antiguos, como los de varones, condes y demás, que son los que integran esta Cámara, que es la Cámara de los Lores. Que en un momento dado eran 1000, y ahora, después de una última reforma, fue reducido a menos de 500. Con lo cual se le va restando cada vez más poderío e importancia, porque la que verdaderamente ejerce el poder es la Cámara de los Comunes, donde surge obviamente la figura del primer ministro. Pero les decía que dentro de esa Cámara de los Lores tiene una cuestión importante, que es esa sala que hace las veces de Corte Suprema de Justicia como última instancia, integrada por miembros de estos lores, que van a resolver la cuestión en torno a si hay disposiciones en contrario o no con respecto a temas que pueden ser súper trascendentes. La última gran intervención que tuvo esta sala, especie de Tribunal Supremo, fue la extradición de Pinochet en su momento, cuando se pidió por parte de Chile que fuera extraditado a su país de origen. Él estaba viviendo en Inglaterra antes de procesar. Por eso hablo justamente de la intervención. Sí. Pero, digamos, la justicia ordinaria, sin llegar a la Corte Suprema o a última instancia, ¿también la maneja el Parlamento? No, a ver, cuando hablo de administración de justicia te tengo que ser totalmente claro, no se habla de un poder judicial independiente, pero esto no significa que no sea más independiente que el nuestro. O sea, en la práctica, los jueces son más independientes que los nuestros. Lo que ocurre es que no es un poder que tenga su estructura por separado, digamos, como con esto me refiero a que tenga su presupuesto y su cuestión, que la pueda administrar independientemente como ocurre en nuestro país. O sea, todo lo que es su presupuesto de más debe ser aprobado por el Parlamento y demás. A eso me refiero con que es administración de justicia. Por eso no es totalmente independiente, como teóricamente ocurre en los sistemas presidencialistas con lo que es la separación de poderes. Pero en realidad, a la hora de administrar justicia, que soy totalmente franco, son mucho más independientes los jueces que lo que son acá. Nosotros confundimos muchas veces independencia y nos parece que la administración de justicia fuese como algo administrativo. En el caso de ellos, en realidad, es mucho más estricto el cumplimiento de la norma de lo que es en nuestro país. O sea, se aferra muchísimo. Recordemos que si bien en Inglaterra no hay una constitución escrita como tenemos nosotros, todos los documentos que estuvimos mencionando, la Carta Magna, el Bill of Rights, la Declaración de Derechos, el Parliament Act, son todos documentos que forman parte de un armado constitucional. O sea, todo eso es como si fuera la constitución escrita, lo que ellos llaman el status law o derecho estatuido. Y después tenemos el common law, la costumbre, más los fallos de los tribunales que también conforman parte de lo que es la normativa vigente dentro de lo que es Inglaterra. O sea, tenés que desprenderte un poco de lo que es la idea nuestra, de lo que es nuestra forma de vida, de lo que es nuestro sistema presidencialista que conociste toda la vida, y abrir la cabeza y pensar de otra forma distinta. O sea, ellos tienen todo este engranaje, digamos, dentro de lo que es este sistema de colaboración, pero que a la hora de ejercer el poder, cada uno marca la cancha mucho más que lo que le marcamos acá. O sea, a nadie se le ocurre en el Parlamento ir a tener injerencia sobre un juez determinado. Esto solamente ocurre acá, a pesar de que hablamos de la separación de poderes,
Y sobre todo que hay gente que cree que eso es normal, que obviamente un poder puede tener injerencia sobre el otro. Allá no, allá una vez que son designados, no se les ocurre armar politiquería en ese sentido, a ver sobre qué van a resolver y demás. Por eso te digo que a la hora de administrar justicia son mucho más independientes que los otros. Lo que se habla como Poder Judicial Independiente es que no tiene su esfera determinada con lo que es la administración de la justicia propiamente dicha. Vos sabés que acá se aprueba el presupuesto, se le otorga una cantidad de fondos al Poder Judicial que lo administra como él quiere. En el caso de Inglaterra y de los países donde tenemos un sistema parlamentario, no es así. La administración de justicia depende también de los otros poderes como para poder... Lo que hace el armado del dinero, en definitiva, sueldos y demás, todas esas cuestiones, no es independiente. Ahora, a la hora de juzgar, es mucho más independiente que lo que son los nuestros. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Por eso marco también las diferencias. En realidad tenemos, como les decía, sistema de colaboración, ejecutivo dual, administración de justicia, y está la correlación, y esto es importante también entenderlo, entre el Parlamento y el jefe de gobierno, o sea, quien está gobernando, que permite que si el Parlamento no está de acuerdo con alguna decisión política que toma el primer ministro o alguno de sus ministros, lo puede destituir. O sea, le aplica la moción de censura. Fíjense ustedes esto, cuando vimos el sistema presidencialista dijimos que eso no existía responsabilidad política del presidente ni de los ministros. O sea, hay que hacer un juicio político para poder destituirlo. Acá no. Acá la responsabilidad política y de ahí el sistema de colaboración pasa por el Parlamento. O sea, si el Parlamento no está de acuerdo con las decisiones políticas que toma el primer ministro o alguno de sus ministros, lo puede destituir, tanto el primer ministro como alguno de los ministros en particular, o sea, los que integran el gabinete. Por eso es importante también remarcarlo, porque acá, en el sistema inglés, como en todo el sistema político europeo, ocurre justamente eso, la responsabilidad por parte del primer ministro y su ministro frente al Parlamento. Es otro de los caracteres que tenemos y la moción de censura es uno de ellos. A su vez, el Ejecutivo, ¿qué puede hacer ante la posibilidad de que alguien, porque a ver, todo esto son manejos políticos, ¿no es cierto? O sea, el primer ministro sabe que va a tomar una decisión que políticamente a lo mejor no tiene el apoyo del Parlamento. ¿Qué es lo que puede hacer él previendo esta situación? Puede destituir el Parlamento y llamar a elecciones. Con lo cual, él hace. Por eso la periodicidad en las funciones no existe acá. Si bien tienen un periodo por el cual son designados, el mandato se puede acortar o se puede alargar según las circunstancias. Porque él puede llamar a elecciones anticipadas, esa nueva conformación del Parlamento va a ser lo que va a determinar el pueblo, ya en definitiva, a la hora de votar, si está de acuerdo o no con esa decisión política. Por ejemplo, el tema del Brexit, me refiero, entre las últimas cosas. ¿Saben lo que es el Brexit, no? El Britannic Exit, o sea, la salida de Inglaterra de lo que es la Unión Europea, que se terminó aprobando ahora. Bueno, eso trajo hace ya como 4 o 5 años que viene debatiéndose y demás. Había sectores a favor y sectores en contra. Decían que Inglaterra se veía perjudicada por integrar la Unión Europea, otros decían que no, que la favorecía económicamente. Termina ganando la primera posición, o sea, de que estaba perjudicada integrada en el Parlamento, entonces logra, en definitiva, popularmente ese apoyo, y es lo que lleva a Boris Johnson, el actual primer ministro, a ganar las elecciones y ser primer ministro, porque tuvo mayoría dentro del Parlamento. Si esto lo plantease hoy un primer ministro, podría decir el tipo que solicita la disolución del Parlamento, que obviamente esa disolución significa que el Parlamento sigue funcionando, pero solamente actúa en cuestiones inmediatas. No se van a tomar decisiones de forma importante. Pero sí se va a llamar elecciones y el primer ministro queda como en un stand-by, esperando que se hagan esas elecciones para ver si es ratificado su cargo con el voto popular y vuelve a tener mayoría, o si por el contrario, la otra posición es la que gana y hay que designar un nuevo primer ministro. Entonces ahí pone en juego y evita la moción de censura a cambio de una elección general que ratificará o rectificará el rumbo que ese primer ministro ha decidido tomar. Por eso es un juego político bastante interesante. Acá en su momento, en la década, fines de la década del 80, principios del 90, el radicalismo, fundamentalmente con la figura de Alfonsín, planteaba modificar nuestro sistema presidencialista por un sistema parlamentario, y de ahí es que la reforma del 94 trae esa figura del jefe de gabinete, impuesta, digamos, en ese pacto de Olivos que habían charlado Menem con Alfonsín en aquel momento,
y buscaba instaurar un sistema con un presidencialismo híbrido más similar al sistema parlamentario francés, que después se lo voy a comentar con la Constitución del 58. Pero busca justamente un mix, en que si bien el presidente es elegido popularmente, hay un primer ministro que teóricamente, o jefe de gabinete, que debería controlar. En la práctica nunca se llegó a hacer así, es el jefe de gabinete designado por el presidente, no sale del Parlamento, es una figura de confianza de él. Ya lo vimos que con todos los gobiernos que han pasado en el 94 hasta ahora ha sido así. En esta última instancia, bueno, Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete que vendría a cubrir ese rol, no es un miembro del Parlamento, es una figura de confianza y lo que hace es ser un poco el interlocutor válido del presidente cuando él no quiere salir a hablar por X motivos, por esas decisiones políticas o lo que sea. Y bueno, lo marco para que ustedes lo entiendan. Se quiso hacer algo que en realidad no se logró hacer y termina siendo un empleado más o un ministro coordinador de todos los demás ministerios. Para que lo tengan en cuenta, nada más, no es cuestión. Entonces tenemos colaboración de poderes, ejecutivo dual, no hay periodicidad en las funciones, sino que tenemos el voto de censura y la contraposibilidad de, por la responsabilidad política, de disolver el Parlamento, y hay una administración de justicia, no tenemos un poder judicial independiente. Esos son los caracteres más importantes que tenemos con lo que es el sistema parlamentario. Así como habíamos marcado los del sistema presidencialista, marcamos también los del sistema parlamentario. Les digo más que nada para que ustedes lo tengan en cuenta, porque es importante, y obviamente no tienen por qué saberlo, pero las diferencias entre un sistema y otro, como les dije en la clase pasada, la idea del sistema presidencialista era algo totalmente novedoso, romper con todo esto que obviamente viene de tradiciones desde 1215 en adelante, por eso la evolución y esa sustracción de poder en favor del Parlamento, la sustracción que se hace justamente del poder del rey en favor del Parlamento, donde ha evolucionado y que de alguna manera en la mayoría de las monarquías absolutas que regían en Europa toman este modelo, con diferencias, después lo vamos a ir viendo en cada caso en particular, pero ha sido tomado de esa manera. O sea, ha sido sustracción de facultades al monarca en favor del Parlamento, en este caso el Parlamento inglés, y di el ejemplo del inglés porque es el más natural. Algunas cuestiones particulares que por qué funciona tan bien en inglés, bueno, hay que decirlo, obviamente tiene un sistema bipartidista, ya se lo mencioné anteriormente, eso hace que el sistema funcione con un engranaje perfecto, porque sabe que el otro va a venir. Hay una tradición y una historia detrás que obviamente el pueblo inglés la respeta y la hace suya, a pesar de que los monarcas tienen un sueldo mensual pagado por impuestos de todos los miembros ciudadanos de Inglaterra, y eso a pesar de que es una gran suma de dinero no les afecta, lo piensan que están bien invertidos. Por eso es muy importante en juego, que para nosotros es difícil entenderlo, cómo pesan las tradiciones en ellos. Esto es muy diferente a lo que puede ser para nosotros, y sin embargo ellos lo tienen muy apegado. Y también es importante el hecho de que, bueno, esa evolución que se ha ido dando merece el respeto por parte del ciudadano que lo ha tomado como algo que es natural en la evolución y como que es algo propio de ellos y orgulloso. Un dato anecdótico que les cuento, por ejemplo, no es que en Inglaterra no se puede hablar mal del rey, no se puede hablar mal mientras uno esté pisando territorio inglés. Entonces, muchas veces cuando alguien quiere despotricar contra la reina, agarra y se para arriba de un banco en una plaza, porque no estoy hablando directamente yo en inglés, y puede despotricar en contra de ella. Es una costumbre bastante común dentro del sistema inglés. ¿Me escuchan? ¿Hola, hola? Sí, profe, se Sí, se escucha. escucha. Sí, se escucha. ¿Me escuchas? Perfecto, no, está perfecto. Entonces les decía que es una costumbre bastante apegada al pueblo inglés, de que, digamos, no se puede insultar a la reina pisando un territorio inglés, pero si uno quiere hacer alguna manifestación con respecto a ella, se para arriba de un banco o incluso puede ir caminando, tiene una carpeta, la pone en el piso, se para arriba de la carpeta y puede insultar a la reina si quiere. Y eso nadie lo puede discutir. O sea, está permitido. Ahora bien, pisa tierra, territorio inglés y puede ser incluso llevado preso, así que fíjense en la trascendencia de la que son las costumbres y demás. Como les decía, la figura de la reina es una figura
convocante, significa la unidad de todo el sistema inglés, significa también que funcione el sistema inglés como funciona verdaderamente, y hay, desde el punto de vista histórico, han tenido una influencia muy importante la presencia de los monarcas dentro de esto, y por eso también hay un respeto muy importante. De alguna manera, la monarquía durante la Segunda Guerra Mundial tuvo en cabeza de los reyes que no se escondieron, sino que salieron a colaborar también contra los ataques de los alemanes, y toda una serie de cuestiones que, bueno, fueron trascendentales dentro de lo que hace al peso de la figura en sí de la monarquía para ese pueblo inglés. Por otro lado, yo les decía que la oposición es constructiva más que destructiva. Generan ellos lo que llaman un parlamento en las sombras, el Cabinet on the Shadow, que justamente tienen armado un parlamento como si mañana tuviese que gobernar. Entonces ya tienen designado quién sería el primer ministro dentro de la oposición, que ya se sabe porque es el jefe de la bancada opositora, más ministros que van a estar dentro de ese gabinete, y que de alguna manera, ante la decisión que toma el gabinete y su primer ministro en algunos temas, este gabinete en la sombra generalmente sale a expresarse si coincide o no coincide con las decisiones tomadas o qué es lo que ellos harían en su lugar. Lo cual está bueno porque uno, fíjense ustedes, ¿no? Como ocurre muchas veces en nuestros sistemas políticos, donde la oposición muchas veces juega a especular también a ver si la decisión que toma el gobierno es bien vista o no por el público en general. Ellos ya toman una decisión en concreto y la van a esbozar. Entonces uno ya tiene en claro qué es lo que piensa uno y qué es lo que piensa el otro. Obviamente hay, como les dije, una evolución de 500 años del parlamentario, de 1215 a 1711, más otros 300 años más posteriores, y bueno, toda esa evolución hace que la madurez en lo que es el gobierno en sí por parte del pueblo y sus gobernantes sea mucho mayor que la nuestra, no cabe duda. Entonces, no es un hecho menor que tengan todas estas discusiones en un nivel muy superior al nuestro y con otra calidad de discusión, obviamente. Digamos, la situación geopolítica que tuvo Inglaterra la lleva a que hoy en día, de haber sido potencia mundial, sea un país importante, pero no es más el centro de Europa como lo fue hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los ha hecho madurar y saben, nos podrá gustar o no, yo acá no estoy haciendo un juicio de valoración respecto de si los ingleses son mejores o peores que nosotros, ni meto el tema de Malvinas, ni cuestiones en particular. Lo que estoy hablando objetivamente es cómo se gobierna, cómo se piensa, digamos, el pueblo inglés, cómo piensa su gobierno, porque obviamente sale de las raíces del pueblo inglés, con el respeto de las tradiciones y con la forma de gobierno que tiene. Que, como les digo, son cientos de años de maduración con respecto al nuestro, mucho más avanzada. Bueno, y dejo para la clase próxima ya explicarle lo que es el sistema francés, porque ya le metí demasiadas cosas en la cabeza hoy como para entenderlo. Entonces, una vez que lo hayan masticado un poco esto, peguen una leída, sobre todo en el libro de Natalia, que lo van a entender bien, estos caracteres están ahí esbozados. Si hay dudas, me preguntan en la clase que viene, pero ahí ya avanzamos con los caracteres, digamos, no con los caracteres, explicando un poquito más los otros sistemas parlamentarios que tenemos dentro de Europa, que tienen sus diferencias con el inglés porque no juegan tanto la tradición. Pero bueno, ¿por qué se originaron y cómo se dan? Con esto ya estamos dando un pantallazo también para lo que es la segunda parte, ¿no? Si bien estamos hablando del sistema parlamentario, estoy hablando del sistema parlamentario también en particular, de la misma manera que voy a hacer también un poquito la evolución histórica del sistema presidencialista y explicarle eso, que lo tienen, si bien en la segunda parte, ya lo vamos a ir esbozando acá también. O sea, en la clase que viene hablamos del resto de los sistemas parlamentarios, más un poquito de evolución histórica en general, tanto del sistema presidencialista como de esos sistemas parlamentarios. Así que bueno, por hoy chicos ya no los torturo más. Está claro, se entendió. A ver, una fecha de entrega, me pregunta. Ellos lo tienen que consultar con Lucía, que creo que ella mandó la otra vez ahí, pero póngale en el chat, Lucía, cuándo entregamos, qué fecha tenemos y demás. La idea, a ver, más o menos para tener un anticipo, si nosotros terminamos las clases a fin de junio, la idea es que, digamos, a fin de mayo estén los trabajos entregados, para ya después, cuando pasamos a la segunda parte, a ver, si generalmente, ¿qué hacíamos? Cuando el sistema lo permitía, si había presencialidad, la idea es que estos trabajos se expusiesen y demás.
Hoy eso se complica mucho, pero por lo menos para nosotros tener tiempo de revisarlos y corregirlos como para que ustedes tengan la nota respectiva previo a la finalización de clase y que les sirva también como nota, digamos, una nota más dentro de lo que hace la regularidad, que también les va a servir a ustedes para que a la hora del examen puedan tener una mejor nota que la que tienen en definitiva final. Por eso creo que está bueno. Si lo que me plantea es cierto, sí, en el frente del Parlamento es correcto. La gente se ha manifestado y hay manifestaciones, por eso hablo de la madurez también, ¿no? Porque justamente una de las chicas me decía que había visto que en el Parlamento, por ejemplo, en el mismo momento hubiese un grupo a favor y otro grupo en contra del Brexit. Bueno, acá pasó también con el tema de la ley del aborto. Y lo importante es que exista la madurez suficiente entre los dos grupos para respetarse. Acá ninguno tiene la verdad absoluta. Todos tienen derecho a expresarse y a opinar, como digo siempre. Entonces, nadie puede creerse con más derecho que el otro. Eso es fundamental que lo entendamos y que no haya violencia, que cada uno pueda expresarse libremente y que todas las ideas sean respetadas. Fíjense ustedes que, bueno, más allá de toda la cuestión y demás, uno puede estar a favor o en contra del tema del aborto, pero se legalizó toda la historia y en Mendoza, una de las chicas que fue por un aborto legal, termina muriendo. Entonces, algo sigue fallando dentro del sistema, más allá de la legalización o no, que es justamente los controles médicos o cómo están preparados para poder afrontarlo los hospitales públicos, sí que lo fue, porque la verdad que la noticia la leía media, no sé si fue un hospital público o un sanatorio, pero falla ese tema de salud. Entonces, si vamos a legalizarlo y seguimos en la misma historia, que las condiciones sean precarias para hacerlo, más allá de que yo pueda estar a favor o en contra, seguimos con un problema mucho más importante que la legalización o no. O sea, las condiciones no están dadas. Otro de los temas, por ejemplo, con respecto a esto, que a mí me causa gracia, y lo expreso, más allá de que también uno puede estar a favor o en contra, es con el tema de que en Rosario, por ejemplo, se aprobó lo de colemia cero. Ahora bien, yo me pregunto, si cuando estábamos con el 0,5 no se hacían los controles como era debido, no hay la cantidad suficiente de pipetas para hacer el control, hay 12 pipetas en toda la ciudad para hacer el control, de las cuales 6 están en reparación. ¿Cómo vamos a hacer para hacer el control cero? O sea, me parece que termina siendo más una exposición pública de voluntarismo político y queriendo aparecer en los medios y demás, diciendo que el proyecto es de uno, cuando en realidad la concreción de eso es muy complicada. Entonces, ahí viene también el tema de la hipocresía, de cómo llevar adelante algo que después no se puede concretar. Y en eso, vuelvo a lo de siempre, el político se tiene que preocupar de cómo puedo llevar a concretar ese proyecto previo a la estación del mismo, porque si no caemos en la nada misma, ¿no? O sea, de que tenemos un proyecto de ley muy lindo, pero lo cuelgo en la pared, porque a la hora de llevarlo a la práctica es muy difícil hacerlo. Bueno, con esto por hoy concluimos. Nos vemos el martes que viene. Cualquier duda, consulta, ya saben, a disposición por WhatsApp o como quieran, se comunican conmigo, ya saben que no tienen inconveniente para hacerlo. Saludos y buena semana. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao.